Israel Shahak, Historia judía, religión judía, el peso de 3000 años, capítulo 3, seguida, las dispensas. Como se ha indicado más arriba, el sistema talmúdico es extremadamente dogmático y no permite relajación alguna de sus reglas, aun cuando éstas queden reducidas a algo absurdo por un cambio de circunstancias. Y en el caso del Talmud, al contrario de lo que ocurre en el caso de la Biblia, el sentido literal del texto es vinculante y nadie está autorizado a interpretarlo a su manera. Pero en el período del judaísmo clásico, varias leyes talmúdicas se volvieron insostenibles para las clases dirigentes judías, los rabinos y los ricos. En interés de esas clases dirigentes se dispuso un método de engaño sistemático para mantener la letra de la ley al tiempo que se violaba su espíritu e intención. Fue este hipócrita sistema de dispensas, heterim, lo que constituyó, en mi opinión, la causa más importante de la degradación del judaísmo en su época clásica. La segunda causa fue el misticismo judío, que sin embargo operó durante un período de tiempo mucho más breve. De nuevo, necesitamos algunos ejemplos para ilustrar cómo funciona el sistema. 1. Cobro de interés. El Talmud prohíbe estrictamente a un judío, bajo pena de severo castigo, cobrar intereses en un préstamo hecho a otro judío. Según la mayoría de las autoridades talmúdicas, es un deber religioso cobrar el máximo interés posible en un préstamo hecho a un gentil. Reglas muy detalladas prohíben incluso las formas más rocambolescas en que un prestamista judío podría beneficiarse de un deudor judío. Todos los judíos cómplices en una ilícita transacción de este género, incluido el escriba y los testigos, son estigmatizados por el Talmud como personas infames, descalificadas para testificar ante los tribunales, porque la participación en un acto tal equivale para un judío a declarar que no tiene parte en el Dios de Israel. Es evidente que esta ley se adecua bien a las necesidades de los campesinos o artesanos judíos, a las pequeñas comunidades judías que utilizan su dinero para hacer préstamos, o los no judíos. Pero la situación es muy diferente en la Europa oriental, principalmente en Polonia, durante el siglo XVI. Había allí una comunidad judía relativamente grande que en muchas ciudades constituía la mayoría. Los campesinos, sometidos a una estricta servidumbre que no se diferenciaba demasiado de la esclavitud, no estaban en absoluto en posición de solicitar préstamos, mientras que prestar a la nobleza era el negocio de una pequeña minoría de ricos judíos. Eran muchos los judíos que hacían negocios entre ellos. En esas circunstancias se dispuso el siguiente arreglo, llamado Heter Ixa, dispensa de negocio, Heter Iska, para el préstamo con intereses entre judíos, que no viola la letra de la ley porque formalmente no es un préstamo en absoluto.
El prestamista invierte su dinero en el negocio del prestatario, estipulando dos condiciones. La primera, que el prestatario pagará al prestamista en una fecha futura acordada una determinada suma de dinero, en realidad los intereses del préstamo, a modo de participación del prestamista en los beneficios del prestatario. La segunda, que se presumirá que el prestatario ha obtenido beneficios suficientes como para concederle su participación al prestamista, a no ser que una reclamación en contra sea corroborada por el testimonio del rabino de la ciudad o el juez rabínico, etc., el cual por previo arreglo se niega a testificar en tales casos. En la práctica, todo lo que se requiere es tomar un texto de esa dispensa escrito en arameo y totalmente incomprensible para la gran mayoría y colocarlo sobre un muro de la habitación donde se realiza la transacción. Una copia de este texto se exhibe en todas las ramas de los bancos israelíes, o incluso guardarlo en un arcón, y el préstamo con intereses entre judíos se convierte en perfectamente legal e irreprochable. 2. El año sabático. Según la ley talmúdica basada en Levítico 25, la tierra propiedad de judíos en Palestina, nota, o para ser precisos en muchas partes de Palestina. Al parecer, las zonas en las que rige la ley son aquellas en las que hubo predominio demográfico en torno a los años 150 y 200 después de Cristo. Fin de nota. Debe dejarse en barbecho cada 7 años en sucesivos años sabáticos, durante los cuales todo trabajo agrícola en esa tierra, incluida la cosecha, está prohibido. Hay amplias evidencias de que esta ley fue rigurosamente observada durante cerca de 1000 años, desde el siglo V a.C. hasta la desaparición de la agricultura judía en Palestina. Posteriormente, cuando no había ocasión de aplicar prácticamente la ley, esta se mantuvo teóricamente intacta. Sin embargo, en la década de 1880, con el establecimiento de las primeras colonias agrícolas judías en Palestina, se convirtió en una cuestión de importancia práctica. Hubo rabinos simpatizantes de los colonos que amablemente idearon una dispensa que sus sucesores de los partidos religiosos sionistas habían de perfeccionar más adelante y que acabaría convirtiéndose en una práctica muy arraigada en Israel. Funciona de la siguiente manera. Poco antes de un año sabático, el Ministerio Israelí de Asuntos Internos le da al gran rabino un documento que le convierte en propietario legal de toda la tierra israelí, tanto pública como privada. Armado con este papel, el gran rabino acude a uno judío y le vende toda la tierra de Israel, incluyendo desde 1967 los territorios ocupados, por una suma nominal. Un documento separado estipula que el comprador, cuando el año haya transcurrido, revenderá la tierra otra vez. Y esta transacción se repite cada 7 años, habitualmente con el mismo comprador.
Los rabinos no sionistas no reconocen la validez de esta dispensa. Nota. Por tanto, los judíos ortodoxos no sionistas de Israel organizan durante los años sabáticos tiendas especiales que venden frutas y verduras cultivadas por árabes en suelo árabe. Fin de nota. Los rabinos no sionistas no reconocen la validez de esta dispensa, alegando correctamente que, puesto que la ley religiosa prohíbe a los judíos vender tierra en Palestina a los gentiles, la transacción en su totalidad se basa en un pecado y es por tanto nula y vacía. Los rabinos sionistas replican, sin embargo, que lo que está prohibido es una venta real, pero no una ficticia.